Saludos, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, y lo hacemos de dos maneras, con nuestra educación jurídica y elaborando conceptos jurídicos sobre cualquier asunto jurídico vinculado de alguna forma con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré por qué la conversación es necesaria y propiamente determinante en el entendimiento del derecho, para entender el derecho, y para ello presentaré ejemplos sobre la inteligencia artificial, ilustrando de esa forma la importancia de la conversación para entender el derecho. Y es que el derecho es algo que evoluciona porque las formas de aplicación de los derechos y deberes se van aclarando, es decir, se van logrando formas por ende cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, se va optimizando la forma de la aplicación, la forma de aplicar los derechos y deberes, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma de cumplir con lo definido en el derecho, con el todo de lo definido en el derecho, la forma de aplicar los derechos y deberes. Entonces, es determinante que se converse sobre ello para que se vayan descifrando las cosas. Incluso alguien puede conocer el derecho, pero no lo puede explicar, por ende, completamente, con un mensaje. Se tiene que ir descifrando el tema. Se tiene que ir obteniendo, por ende, detalladamente, por ende, completamente, ese conocimiento. Y eso solo se va logrando con conversaciones, ¿cierto? Porque el hecho de explicar algo no significa que el receptor del mensaje comprenda por ende todo, entienda por ende totalmente, en este caso el derecho. Y por eso es importante la interacción, es decir, la conversación, para que quien conoce en mayor nivel el derecho se lo explique a quien desea conocerlo por ende en mayor nivel. Y así con la interacción entre los dos, o propiamente entre cada quien que participe en ello, como emisor y receptor de mensajes en relación con el derecho, se logra aclarar, ir aclarando, ir entendiendo por ende más completamente, ir entendiendo por ende totalmente el derecho. Por eso incluso una entrevista es necesaria para ir aclarando inquietudes que se tengan frente a los temas que en general vayan siendo explicados por la persona, por parte de la persona que conozca el derecho y por ende que lo vaya aclarando, tanto para sí mismo como para los demás, porque la persona que va conociendo cada vez más el derecho lo va aclarando para sí mismo, y cuando lo va comunicando, cuando va conociendo cada vez más y comunicando más sus claridades, sus nuevas claridades, cuando va comunicando, enseñando lo que va aclarando, los demás a la vez lo van obteniendo, recepcionando, recibiendo, conociendo, aclarando, entendiendo, conociendo. Entonces, con una visión de receptor pasivo, de recepción pasiva, no es suficiente. En algunos casos hay que hacerlo porque es la forma en la cual existe la concentración y el conocimiento de lo estructural y propiamente de lo fundamental y en definitiva de lo general del derecho, pero precisamente los detalles, los elementos complementarios de la base, de la estructura, deben irse aclarando, por ende, con calma, por ende, completamente. Por eso es que es determinante la conversación. Y por eso en Juridia, en nuestros servicios de educación jurídica, interactuamos con quienes asisten a los espacios de educación para precisamente ir aclarando, por ende, en mayor medida el derecho y a la vez para ir, por ende, entre todos, retroalimentando el derecho, conociendo, por ende, cada vez más el derecho, porque incluso quien es el profesor va aprendiendo en cada momento donde vaya recibiendo aclaraciones, lográndose aclaraciones, donde se vayan logrando claridades, aclaraciones sobre el derecho. Nadie tiene un conocimiento absoluto y por ende nadie es perfecto, y por ende todos los días se aprende cuando
se aprenda, es decir, cuando se reciban, por ende, nuevos mensajes frente a algo y propiamente cuando se vaya aclarando, cuando se obtiene claridad, cuando se va obteniendo claridad en relación con algo. Y por eso el derecho no es estático y por ende hay mucho que aclarar, hay mucho que conocer, hay mucho que ir aclarando y por ende que ir enseñando y por ende que ir conociendo, ¿cierto? Es decir, hay mucho para irse educando en relación con el derecho, hay mucho que educar y por ende que educarse en relación con el derecho. Hay mucho por educar y por ende por educarse en relación con el derecho. Y esto es tanto a nivel general como en relación con la inteligencia artificial. Por eso la conversación a la vez debe enfocarse, en cuanto a lo que nosotros hacemos, en particularidades sobre la forma de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, sobre la forma de la existencia y por ende de la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, para aclarar, por ejemplo, para ir aclarando, para ir logrando claridad, para irse aclarando, por ejemplo, cómo existe la gestión diligente, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con la gestión del riesgo, la gestión diligente del riesgo en relación con el riesgo, cómo existe la aplicación de los derechos y deberes, cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo se aplican y por ende cómo se deben aplicar en relación con el riesgo, en relación con la gestión del riesgo, o por ejemplo en relación con la privacidad, o en relación con la publicidad, o en relación con el tratamiento válido de datos personales o no personales, el tratamiento de datos personales y no personales, o en relación con el manejo de ambientes nacionales, extranjeros e internacionales vinculados con una inteligencia artificial, o en relación con el manejo de la transparencia en cuanto a la forma en la cual existe una inteligencia artificial, la explicabilidad, para saber cómo es que se debe explicar el que una inteligencia artificial existe bien, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes cuando ello existe. Y en general, para tener claro cómo se cumple con el derecho, cómo se aplica lo definido en el derecho, cómo se aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y espero que tengamos espacios para conversar, para continuar conversando. Un fraternal saludo. Gracias.